Por eso es que mi organización vio esa necesidad de crear ese perfil de vocero de inteligencia artificial. Y nosotros somos un puente entre la estrategia de inteligencia artificial de mi organización y las personas que trabajan en su día a día, que trabajan para clientes internos o para clientes finales. Nosotros buscamos reducir esas brechas, evitar esas creencias. Hacemos comunicados todo el tiempo de cómo puedes ayudarte de ella. Hay preguntas sencillas que a veces necesitan a alguien que a su costado se las responda, y ahí estamos nosotros para responderles, para ayudarlos o para resolver cualquier duda que puedan tener. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Inteligencia Colectiva. Hoy estaremos grabando el episodio número 32 y estaremos hablando sobre un tema súper interesante: voceros de inteligencia artificial, el nuevo agente del cambio en las organizaciones. Y hoy tenemos un gran invitado, Sandra. Ella es Project Manager, es en uno de los bancos más emblemáticos y con mucha historia en el Perú. Sandra es vocera del programa de inteligencia artificial en su organización y hoy nos compartirá su experiencia y la relevancia de este rol en las organizaciones. Sandra, bienvenida a Inteligencia Colectiva. Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Es un gusto estar aquí y compartir mi experiencia justamente como vocera del programa de IA de mi organización. Gracias, Sandra. Realmente estoy muy contento y estoy seguro que toda nuestra audiencia va a tener mucho interés de escucharte y conocer tu historia. Y bueno, seguramente muchos de los que nos están escuchando ya te conocen, pero cuéntanos, ¿quién es Sandra y a qué se dedica? Ya. De profesión soy ingeniero de sistemas. Bueno, al principio tuve una carrera técnica, luego hice mi carrera universitaria y ya tengo más de 10 años en la carrera. Y me desarrollo como project manager, o también como le llaman gestor de proyectos. Mi especialidad son proyectos de tecnología en entidades financieras. Ah, mira qué interesante. Y bueno, antes de iniciar con el tema, me gustaría un, me gustaría comentar que muchas organizaciones están viviendo esta transformación disruptora en integrar la inteligencia artificial en sus flujos de trabajo. Pero cuéntanos, Sandra, ¿qué hace diferente esta transformación tecnológica a otras que hemos vivido en el pasado? Ya, por supuesto. El tema de la inteligencia artificial nos permite poder, a través de un lenguaje más amigable, poder ayudarnos en la tecnología. Si retrocedemos hace algunos años, cuando hablamos de tecnología, solo te enfocabas en los ingenieros de sistemas, personas relacionadas a tecnología específicamente. La Claro. inteligencia artificial ha permitido que diferentes rubros y especialidades se ayuden de ella, porque la inteligencia artificial es como un asistente que te ayuda a mejorar tu productividad. Desde mi lado soy gestor de proyectos, hay abogados, educadores, todos ellos se pueden ayudar de la inteligencia artificial. Y de una experiencia personal tengo hasta personas, adultos mayores, que se están ayudando con la inteligencia artificial para poder responder algunas de sus dudas que de repente nosotros como sus nietos o sus hijos no les podemos responder a tiempo. Entonces, abre un mar de posibilidades. Es un eh, medio en el que todos debemos subirnos y no tenerles miedo por algunos mitos o creencias que se han desarrollado alrededor de ese tema. Pensaría yo que, dado que esto tiene un alcance mucho mayor, que ya no solo se limita a adoptar la inteligencia artificial en el trabajo, sino también la puedes adoptar en tu vida personal. Pensaría yo que quizás sea un poco más fácil para las organizaciones adoptar esa tecnología. Claro, para las organizaciones es mucho más sencillo. Sin embargo, también hay creencias y mitos. En la organización que Claro. trabajo, a pesar que tiene un buen background tecnológico, todavía hay personas que no sacaban el provecho de esta forma de hacer las cosas. Por eso es que mi organización vio esa necesidad de crear ese perfil de vocero de inteligencia artificial. Y nosotros somos un puente entre la estrategia de inteligencia artificial de mi organización y las personas que trabajan en su día a día, que trabajan para clientes internos o para clientes finales.
Nosotros Mm. buscamos reducir esas brechas, evitar esas creencias, hacemos comunicados todo el tiempo de cómo puedes ayudarte de ella. Si hay preguntas sencillas que a veces necesitan a alguien que a su costado se las responda y ahí estamos nosotros, para responderles, para ayudarlos o para resolver cualquier duda que puedan tener. Y bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta. Ahorita tú mencionabas sobre el tema de el puente y el vocero. ¿Cómo describirías tu rol como vocera de inteligencia artificial dentro de la organización donde trabajas? ¿Y qué ha sido lo más retador e inesperado desde que asumiste esta responsabilidad? A ver, yo ya usaba la inteligencia artificial en mi día a día. Te soy Ya, sincero, no lo usaba mucho, pero cuando claro, me claro. invitan a ese programa de vocero, me dan ese compromiso de que ya no es Wow. solamente mi uso medio, sino es impulsar que otros la usen. Entonces, todos los retos que a veces planteaba la organización y que yo no los conocía, ahora ya son parte de mi ser y los impulso en los canales de WhatsApp que tengamos internos en el área, en los grupos de Teams que a veces tenemos. Entonces ya te comprometes en que tienes que masificar tus conocimientos y apoyar a otros. Inclusive nosotros hacemos un seguimiento del uso de la IA semanalmente. Entonces yo ya hago el seguimiento, veo quién de mi equipo no está usando la IA por alguna circunstancia, porque puede ser que porque no la conoce o porque no lo está usando correctamente. Converso con esa persona, digo qué está pasando, qué te puedo ayudar y así. Entonces ya el ser un vocero me da esa responsabilidad de asegurarme que mi equipo y mis colaboradores más cercanos principalmente estén usando y no tengan ninguna duda con respecto a la inteligencia artificial. ¿Y los retos? Los retos es porque a veces he tenido que pedirle a perfiles con mayor seniority que el mío que usen la inteligencia artificial. Y por un tema de jerarquía, tú puedes al principio que un senior de repente no es tan abierto a que un intermedio o de repente hasta un junior, porque tenemos agentes que son, o sea, y voceros que también son juniors, le diga así es como se tienen que hacer las cosas. Entonces, esos son los retos que a veces tenemos que afrontar, ¿no? O a veces también que se le ha desconfigurado algún tipo de licencia de la inteligencia artificial y tenemos que ir a las personas a buscar una solución para nuestro compañero o nuestra compañera a fin de que mantenga la licencia y lo pueda usar correctamente. Claro, esto conlleva Mm. un costo, ¿no? Y por Sí, ende también se tiene que, me imagino que como parte del el plan de transición o transformación, pues me imagino que también hay un control, ¿no? En el uso de las correcto. licencias, la Claro, seguridad tenemos y las licencias. y las licencias, ¿no? Claro, o sea, como tú dices, la licencia propiamente tenemos que sustentar que realmente estamos usando la licencia. Entonces, las personas que no la usan le dicen a la organización que no la necesitan. Entonces, ahí entramos como en un conflicto, digamos, ¿no? Entonces, nosotros como voceros tenemos que asegurarnos por qué esa persona no usa, de repente es por falta de conocimiento. En realidad, como, ya como vocera, que tengo varios meses en este tema, me doy cuenta que es eso, es por falta de conocimiento o porque no has seguido ciertos pasos y la persona pensaba que los estaba haciendo correctamente. Entonces ahí estamos ahí nosotros para ayudarlos. Y bueno, la verdad es que también, como tú dices, falta de conocimiento y puede ser que a lo mejor ya empezaste a experimentar, ya empezaste a probar, pero pienso yo que también esa transformación es como cuando compras un vehículo, ¿no? Ujú, Compras un vehículo, no estás acostumbrado, ¿no? Ya sabes que tiene un volante, que no aceleras, frenas, etcétera, porque creo que eso lo haces en todos los vehículos, pero cada uno es especial, ¿no? Entonces, compras un claro, nuevo vehículo, lleva un proceso de cambio, ¿no? De adopción al nuevo vehículo, los nuevos controles, la forma de frenar, de acelerar, o todas esas cosas, pienso yo que también lleva un proceso en aprender y acostumbrarse con el nuevo vehículo, ¿no? Me imagino que sí, con la IA ha de ser algo similar, ¿no? es correcto, sí. Por ejemplo, nosotros en mi puesto usamos mucho el tema de los prompts.
Entonces, y hemos habilitado laboratorios quincenales. O sea, de la semana, cada 15 días tenemos un laboratorio de media hora donde desarrollamos un nuevo caso de uso. Ahora, también por temas de agenda, tú sabes que los project managers siempre están ocupados. Claro, Entonces, a veces no van todos, pero va un grupo y lo dejamos grabado para que la persona en otro momento lo pueda revisar la grabación. Lo que también estamos impulsando es, nosotros como equipo tenemos, una vez a la semana hacemos una sincronización con todos nosotros. Entonces, que es como de una hora, entonces en ese espacio nosotros ponemos cápsulas de 10 minutos sobre ciertos casos de uso, para que el que no ha ido al laboratorio lo vea en esa reunión semanal de sincronización. Entonces, al verlo en vivo en esos 10 minutos, se da cuenta que no es tan complicado como parece, ¿no? Y también le damos ya, en algunos casos, los prompts prácticamente listos y lo que ellos tienen que hacer es parametrizar el prompt a su proyecto. Por ejemplo, tenemos prompts para gestión de riesgos en los proyectos, tenemos prompts para las actas de reunión, para que se hagan en un formato. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Correr el prompt sobre la grabación de tu reunión, ¿no? Porque ahora tenemos las reuniones mira. en Teams. Ujú. Entonces, eso ya les facilita la vida a muchos de los project managers de hacer las actas. Inclusive yo personalmente lo uso mucho y también se lo comento en los foros, cada organización tiene una forma de recibir las comunicaciones escritas, los correos. Entonces, tú le puedes decir a inteligencia artificial que dado la forma en que se comunican en tu organización, te pueda corregir la redacción de tu correo. Entonces ya reduces cualquier inconveniente en la forma que lean tu comunicación. Y eso te ayuda un montón como project managers, ¿no? Seguimiento, actas, riesgos, inclusive también a veces subimos nuestros cronogramas y le pedimos a la inteligencia artificial que en base al cronograma, que lo subimos en un Excel, nos diga cuáles pueden ser las mejoras en nuestras rutas críticas. Entonces, si eso hace para un tema de project managers, para otros rubros, los puede ayudar bastante. Sí, y muy interesante, mencionabas el tema de los riesgos, que muchas veces depende mucho del experto, ¿no? A veces para identificar los riesgos, a veces algunos están documentados y hay muchas cosas que de repente no las visualizas, ¿no? Ujú. Porque cada proyecto es único y aun cuando ya se hayan vivido, se hayan implementado proyectos similares, esos riesgos muchas veces no los visualizas. Me imagino que con el uso de estos prompts, como tú dices, más parametrizados, puedes visualizar incluso esos riesgos que ni el equipo logra ver, ¿no? Porque está conectado con muchos sistemas y puede decir, oye, ojo, aquí hay un red flag, ¿no? Sí, correcto. Nosotros para poder capturar el tema de los riesgos, o sea, lo que sí hacemos es todas nuestras reuniones las grabamos. Todas tienen que estar grabadas. Y luego de que las grabamos, generamos un acta de cada reunión. Y siempre usamos, por ejemplo, en el caso de los proyectos, cuando tienes una iniciativa, trata de que todas tus comunicaciones tengan alguna palabra clave, de repente el nombre de tu iniciativa o proyecto. Cuando hablamos de comunicaciones están dentro de las reuniones que vas a grabar, los correos, los mensajes de chat internos, todos agrupados con una palabra clave. Entonces, al prompt le dices, busca los posibles riesgos de este proyecto asociado a estas palabras claves en determinado rango de tiempo y barre todo lo que sean, o sea, y le dices así lenguaje humano, y busca en los mensajes de Teams, en los grupos de chat, en las grabaciones, y claro, se demora un poquito, o sea, un poquito se demora un minuto, y te puede devolver, puede devolver un Excel con todos los posibles riesgos. Ya, claro, se va a botar, o sea, va a ser una convergencia entre todo lo que he encontrado Claro, claro. porque esa es la IA, un asistente, y tú como Sí, gestor o como dueño de la iniciativa, porque también si eres un product owner también lo puedes usar, vas a ver cuáles de ellos realmente puede ser un riesgo, ¿no? Y eso ya te da una idea, inclusive de las reuniones que tú no, como tú dices, ¿no? No ves un riesgo, pero en una reunión te dijeron que de repente una persona va a renunciar. Eso ya lo grabaste, se guardó y ya te va a decir posible riesgo que la persona se va a ir, ¿no? exacto. Y bueno, ahí también una de las cosas que he visto que me gusta mucho es el tema de ver esas señales, esas ambigüedades o qué de lo que se dijo puede crear un conflicto o qué de lo que se dijo puede generar, no sé, fricción entre el equipo, ¿no? Porque a veces muchas cosas no son claras y hay mucha ambigüedad en las reuniones, ¿no? Entonces, Correcto. oye, de lo que se habló, ¿dónde ves algún, ambigüedad que vaya a causar un conflicto? Sí, todo Eso, eso. eso a veces no, antes.
no lo veías. O sea, literal, agarrabas lo que pudiste cachar de la reunión, lo documentabas y ahí va, ¿no? Y a ver quién, si alguien detecta de repente algo inconsistente, pues ya te dabas cuenta. Pero hoy tienes esa gran ventaja con esta tecnología. Y Sandra, desde tu experiencia, que ya has estado vivido, perdón, que estás viviendo en tu nuevo rol, ¿cuál es el principal reto al impulsar la inteligencia artificial en una organización? ¿La tecnología per se o el cambio de mentalidad de las personas? Desde mi punto de vista, me parece que es el cambio de mentalidad de las personas. Y te lo digo porque yo lo viví al principio, cuando empezaron a lanzar la inteligencia artificial. Yo pensaba que me iba a demorar mucho en hacer el prompt y no iba a encontrar la solución. Entonces decía, ¿para qué le pido el prompt si yo ya tengo tantos años en esto, ¿no? Y a medida que lo fui usando y también que fui parte del programa y me fui involucrando más con la IA, me di cuenta que los prompts eran buenísimos para temas como que te comenté, las actas, los riesgos y todo. Inclusive para las fórmulas en Excel. Yo llevaba un curso en Excel y el otro día digo, yo tengo todos los conocimientos para hacer el Excel que necesito. Y había una fórmula que no me funcionaba. Entonces digo, si tengo mi icono de la inteligencia artificial en el programa de Copilot. Excel, lo levanté al Copilot, le puse, necesito una fórmula para que de la columna A con la columna B me saques, busques por acá, hagas por allá. Increíblemente llenó mi columna con toda la información que necesitaba. Me pareció increíble porque lo estaba probando y dije, acá está. Lo uso como fórmulas, lo uso para llenar Exceles. Por ejemplo, en ese tema del seguimiento, pongo todas mis tareas y creo una columna y le digo al Copilot, en función de las comunicaciones que ha habido entre el 1 de febrero y el 25 de marzo, para darte un ejemplo, lléname esa columna con todos los problemas que puedas encontrar asociados a cada punto y hace un diagnóstico y lo llena. Entonces, eso no teníamos antes. Como tú dices, lo que nos acordábamos. Nos da mucho más información y nos facilita en las tareas de seguimiento. Por supuesto. Entonces, regresando al tema de la El cambio de mentalidad. cambio de Fue mentalidad. sí, Entonces, realmente es yo como, o sea, entonces por eso entiendo que el rol del vocero de IA es clave, ¿no? En a cambiarla. Pero ¿cómo cambias esa mentalidad? O sea, sí, ya acompañándolos comentaste cambio de mentalidad, pero con podría el ser un poquito acompañamiento. más. Ya, Con el acompañamiento. Por ejemplo, en mi caso tengo reuniones semanales con todo mi equipo. Somos un equipo de más o menos 15 personas y les pregunto quién tiene dudas. Inclusive, como tú dices, tenemos unos indicadores que nos dicen quién no lo usa. Entonces ahí sabes a quién le está faltando apoyo. Entonces, en mi caso particular, como vocera, creé un grupo de chat en Teams y empecé a poner todos los casos de uso que compartimos en los laboratorios, pero que no todos van. Entonces, y cada 2 días le digo a una determinada persona, ¿has usado el prompt? Que es súper sencillo. Los copio y me dice, ay, de verdad tienes razón, lo voy a usar. Uy, sí, me ayudó para mi acta. Ya, perfecto. Manito arriba. Entonces, así voy haciéndole seguimiento, o sea, seguimiento y acompañamiento a las personas que están con los números bajos en el tema de uso. Entonces, ahí trato, y cuando ellos ya ven los resultados de que les está dando más tiempo en hacer otras cosas más estratégicas, ellos mismos ya lo van interiorizando. Y hemos tenido buenos resultados, ¿ah? Cada mes estamos subiendo los números. entonces sí es importante el acompañamiento. ¿Existe Sí. algún tipo de campaña que hayas tú gestionado, como foros, a lo mejor newsletters o correos? ¿Cómo logras A ver, llegar a toda la audiencia para en, que esto se lleve a cabo y les digas, aquí estoy y estoy para acompañarlos en el proceso? allá, justo como te comenté hace un ratito, nosotros tenemos unos laboratorios semanales. Ahí primero Ya. hice todo un laboratorio para explicar cómo tenían que solicitar la licencia y los pasos para que esta funcione correctamente. Ahí ya tenían lo básico, ¿no? Porque si no tienes la licencia, no puedes usarlo. Luego tuve otro laboratorio donde expliqué el tema de la gestión de riesgos para que con un prompt ya diseñado. Entonces
se los mandé por correo con el paso a paso para que puedan usarlo en ese momento o desde sus casas. Después me presenté, como te comenté, en una cápsula para explicar nuevamente a los que no habían podido ir al laboratorio. Ok, Después, por ejemplo, la organización quiere preguntarles a todos cómo usan la IA y se despliegan encuestas. Entonces, tengo el grupo de chat de mi equipo y les mando un recordatorio, por favor, llenen la encuesta porque es un punto importante para que nosotros también mantengamos la licencia. Entonces, también efectivamente. ahí los impulso, el mismo chat que te comenté, que es Ujú, a las sí, personas sí. que tienen menos números, también les hacemos seguimiento y de esa forma los vamos acompañando. Y les pedimos a los demás que si encuentran casos de usos importantes, también nos los comenten para agregarlos a nuestro consolidado, porque puede ser que tú tengas un caso de uso y yo tengo otro caso de uso, y al tenerlo todo en un consolidado nos ayudamos mutuamente en poder incrementar esa base de conocimiento. Entonces, todas esas iniciativas nos ayudan bastante. Y también el mismo programa también genera como retos de conceptos en una intranet que tenemos y te dan algunos souvenirs. Yo, por ejemplo, tengo un termito que dice yo soy vocero guía y cada vez que lo veo me acuerdo que tengo que impulsar que el resto de la organización o por lo menos los colaboradores que están en mi entorno usen la IA, ¿no? Y les mando el recordatorio, están usando su prompt. Entonces, es toda una estrategia, pero sobre todo, yo sí recomiendo, cuando hablas de cambio de mentalidad, que todas las organizaciones, por más grandes como la mía o pequeñitas, se impulse que haya un vocero de IA, Ok. para que todos puedan subirse a esa nueva forma de hacer las cosas y no lo vean como algo como ese mito que te dice que te va a dejar sin trabajo, sino que la inteligencia artificial es un asistente, una ayuda para que tú hagas de manera más eficiente tu trabajo y tengas más fuentes de información, ¿no? Imagínate que yo me voy de viaje a otro país y no te tengo a un experto como tú y ahora, porque no hay, entonces la guía me acompaña y me ayuda a tener más puntos de vista sobre cómo puedo mejorar el trabajo que estoy haciendo. Buenísimo. Y ahorita comentabas mucho sobre los casos de uso. Ya comentábamos ahorita el tema de los riesgos, el caso de uso de las actas, Los de correos, también repente correos importantísimo. también para la comunicación. Y comentabas tú algo que me pareció muy interesante, donde de acuerdo al léxico, la cultura de la empresa, estas jergas, ¿no? De si estás trabajando en el sector petrolero, un ejemplo, sector minero, usan términos y un lenguaje muy específico, ¿no? En el sector Correcto, financiero, me imagino que también usan un lenguaje, o jergas bien, o términos súper específicos que son muy ad hoc de un banco, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se me hace muy interesante. ¿Hay algún o cuál consideras tú que sea uno de los casos de uso que aporten mayor valor a una organización? mm, yo creo que el flujo que te permite subir algún tipo de diseño o estrategia y le pides consejo en base al Ok, conocimiento que ha recogido a nivel de todo el banco. Ahora, es importante recalcar que organizaciones como la mía pues tienen una licencia especial con ciertas consideraciones de seguridad, pero en general recoge toda esta información. Y me di cuenta porque una vez tenía que hacer una presentación y le pregunté a la inteligencia artificial y me sacó información de varios años y ahí me di cuenta que como que se va con todo lo que nosotros vamos preguntando, ella también se va alimentando. Y me parece que ese es el mayor valor que estamos generando al banco con todas las interacciones, ¿no? Crea una gran base de conocimiento. entonces ya no solo te va a empoderar a hacer tareas repetitivas, sino esas tareas repetitivas o rutinarias cada vez Ujú, más se las vas a delegar a la IA. ujú, Y correcto, entonces tú como eh, miembro del equipo, del banco, te vuelves más estratégico, correcto. más orquestador, ¿no? En el caso Ujú, de tú como PM o incluso me imagino que cualquier otra área, a lo mejor va a tener agentes trabajando ahí en su área, va a decir, oye, ¿sabes qué? Ahora tengo uno, dos, tres agentes en mi área más 5 personas. Entonces ujú, tienes un sí. equipo híbrido. Correcto, sí. Ese es el reto hoy en día. Justo personalmente yo soy
averiguando, levantando información justamente con el programa de IA de mi organización, en saber cómo hacer un agente. Y ya Claro, justo la semana pasada me han capacitado para el agente, ahora tengo el reto de la próxima semana hacer mi primer MVP del agente para buenísimo. mejorar mis tareas de seguimiento, ¿no? Y me explicaron que la licencia que tenemos permite hacer una versión beta del agente internamente, y si esto funciona como espero, después ya pasa por un gobierno de IA para que se despliegue de manera más pública dentro de la Es, organización. claro, claro. Yo escuché, bueno, he estado viendo mucho sobre Cloud Cowork, que Ujú, entiendo que es el que más personas lo usan a nivel global. Y en las organizaciones, Microsoft también implementó o ya está liberando el uso de Cowork, ¿no? Que ujú. también tiene ya más alcance. Es un agente que tú, como tú bien dices, lo creas dentro de tu organización y bueno, te ayuda con muchísimas tareas, ¿no? Ahí sí ya empiezas a ver tú esa inteligencia agéntica donde ya le delegas tareas y el agente realmente ya ejecuta esas tareas. Entonces, eso pienso que también va a ir cambiando la forma en que vivimos y trabajamos en las organizaciones, Es ¿verdad? correcto, sí, es correcto. Justo la persona que me capacitó me explicó que había desarrollado agentes por aplicaciones, ¿no? Había Wow, desarrollado como una gran bitácora de todos los problemas que se dan a veces. Tú sabes, en sistemas siempre hay incidentes, hay problemas, cierto. todo y de todo el tiempo. Todo lo había capturado y tenía sus agentes para que cuando pasara algún posible problema, le preguntaba al agente si eso ya se había dado, y con eso tenía una pista de poder solucionarlo mucho más rápido. Buenísimo. Correlación de eventos. Sí, exacto. Y era muy interesante porque a veces nos demoramos en encontrar la solución a un problema y alguien ya lo resolvió, ¿no? Lo que antes llamábamos lecciones aprendidas lo podemos tener todo más consolidado y mucho de fácil acceso con la inteligencia artificial. Wow, qué interesante. Y Sí, bueno, pues ya hablamos de los casos de uso que me encantó lo que nos estabas conversando ahorita de ya empezar a usar agentes. Ahora, ¿cuál consideras que ha sido el desafío más retador o la resistencia a promover el uso de la IA en este proceso de aprendizaje? Eh, la gente lo ve más como alguien que me va a reemplazar o lo ve como, ok, ya lo escucho todo el tiempo en las noticias, es parte de... y ya no me debo de preocupar por hacer más el trabajo o qué es cuál es el reto al que te has enfrentado en este proceso. en especial en mi organización me parece que era que no interiorizaban cómo los iba a ayudar en su día a día. Ya, eh, Ahora cuando con estas iniciativas que te comentaba, las cápsulas, los laboratorios, se han dado cuenta que los ayuda, y lo ven porque puedes descargar los entregables consolidados. Ahora, esos, como te digo, eso es lo principal, que ellos interioricen el valor que les puede dar ese tipo de herramientas para mejorar. Y yo cuando a veces le cuento, digo, mira, ahora que usando este tipo de cosas vas a tener más tiempo, porque lo que antes nos demorábamos mucho en hacer una acta con las notas apuntadas por acá, ahora tienes como que la línea base generada por el Copilot. Entonces ahí, como cuando tú le dices que vas a ahorrar, ¿qué valoramos nosotros? Nuestro tiempo. Entonces le das una motivación del ahorro de tiempo, entonces ahí tienes un gatillador para que la persona se use la inteligencia artificial. entonces, lo que estoy viendo que el catalizador en un proceso de adopción o transformación con inteligencia artificial son las personas, no es tanto la tecnología, el modelo de IA o el algoritmo, son las personas. Sí, y las personas lo usan. Es como cuando nos pasó, te doy un ejemplo, cuando lanzaron el Microsoft Teams, me acuerdo hace muchos años, y teníamos el teléfono, ya el teléfono físico. Yo me da culpa, yo no usaba, prefería usar mi teléfono y el Teams estaba ahí guardado. ¿Y qué pasó?
vino la pandemia, ¿no? Entonces ya teníamos que trabajar todos remotos. Sí o sí Wow, tuvimos que ser de Microsoft Teams. Nosotros, felizmente, mi organización, de alguna manera, tuvo una visión de que cuando vino la pandemia, casi la mayoría teníamos el Teams en nuestro laptop. Entonces, de alguna manera ya estábamos familiar, ya habíamos pasado por capacitaciones, pero más o menos está en la misma medida. Hoy en día entonces tu acta con tus notas en el cuaderno, que de repente lo apuntaste mal y no entiendes tu propia letra, si grabas la sesión, el compañero te da esa información. Es un proceso de cambio y tienes que ver que eso es una ayuda a tus tareas del día a día. Y como tú dices, para que tengas el espacio de pensar de manera más estratégica. Es algo que a veces nos pasa a algunos project managers, ¿no? El día a día, los pendientes nos agobian y no nos dan el espacio para pensar de manera estratégica. Entonces, entre mejor usemos la inteligencia artificial, vamos a tener más espacio para las tareas de valor en nuestro rol. wow. Y así pasa con cualquier otro rol, porque como son Sí, sí, gestores sí. de proyecto, podrá pasar con abogados, contadores. Me encantó esta parte entonces quiere decir que nos volvemos ya no vamos a ser tanto el project manager tradicional, sino vamos a ser como el project manager estratégico o el orquestador más estratégico en los proyectos. Claro, sí, por supuesto. Esa es la idea. La inteligencia artificial te puede ayudar a los riesgos, a encontrar las dependencias también en tus, que a veces es complicado la dependencia de tu proyecto. No solamente hablamos por temas técnicos, sino también por temas externos, ¿no? Entes ¿Cierto? externos que generan dependencia. Entonces, todo eso te ayuda este tipo de inteligencia artificial y consolida experiencias y también puede conseguir cosas de afuera. Pero sí es importante, como te digo, siempre recalcar que cuando una organización empieza a utilizar inteligencia artificial, tiene que haber, de preferencia, como en mi caso, un vocero, y también tiene que haber medidas de seguridad en el uso de la inteligencia artificial, porque en las empresas, por más grandes o pequeñas que sean, hay información que puede ser de uso restringido o de uso Claro, confidencial. claro, claro. Entonces, las inteligencias artificiales en algunos casos te permiten subir archivos a estos ambientes, pero tienes que saber que hay archivos que no puedes subir o si lo subes, tiene que ser a través de unos ciertos permisos y cierto gobierno. Eso también es importante siempre recalcar. No porque te dé miedo, que no sea, que no sea un temor y te frene el uso, pero sí, o sea, siempre las cosas tecnológicas tienen ciertas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Cierto. Ahora pasa con la inteligencia artificial, antes pasó con la biometría que hacemos en los celulares, ¿no? Pero es parte de la evolución. Efectivamente, efectivamente. Y ahora con una mirada al futuro, ¿cómo visualizas la adopción de la inteligencia artificial o cómo visualizas la inteligencia artificial en tu organización o en las organizaciones? Yo creo que nos va a permitir a la organización en general poner más foco en los temas principales. O sea, si nosotros estamos en una empresa financiera, va a hacer que seamos más estratégicos en temas financieros. Ahora, en mi caso, yo soy parte del equipo de tecnología, igual que las estrategias de los proyectos sean nuestro foco, ¿no? Hacer las cosas de repente más rápidas, con mayor valor, con mayor retorno, con mayor ahorro, que es lo que le interesa a una entidad como la nuestra, y que las tareas del seguimiento, si ya se hicieron en determinado entregable, la calidad, eso, la gente ya te podría estar ayudando en esa parte, los recordatorios que te tienen que mandar cierta información y tú te enfocas en estas cosas que te comento, ¿no? El valor. El valor, claro, por supuesto. Y bueno, vamos a ir ya cerrando este episodio. Ha sido un espacio donde eh, hemos aprendido mucho sobre la importancia del rol del vocero de IA y cómo se está viviendo esto ya en las organizaciones. Ujú. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia, Sandra. Hemos aprendido bastante, espero que también para nuestra audiencia. Y me gustaría, Sandra, antes de cerrar este episodio, que nos compartieras qué consejo le darías a alguien que quiere convertirse en un agente de cambio
impulsado, impulsando la inteligencia artificial dentro de su organización y sí, prácticamente sería esa la pregunta. Em, si quieres convertirte en un vocero de inteligencia artificial, primero tienes que tener esa motivación de querer de servicio hacia los demás. Porque al estar tú involucrada en eso, lo que tú buscas es que el conocimiento sea homogéneo para todos. Entonces quieres que todos crezcan como tú quieres crecer. Entonces es una motivación personal en mi caso. Yo lo veo como un servicio en ayudar a mis compañeros a que lleguen al indicador de uso de la IA en mi organización, que conozcan los flujos y también me genera a mí un compromiso mismo de querer aprender más cosas. Porque como estoy aprendiendo para poder enseñar a otros, entonces estoy averiguando en foros, estoy haciendo mi agente, que ya te digo que estoy en ese proceso averiguando. Entonces, yo creo que si, por ejemplo, tú dices, hoy en día no sé mucho de inteligencia artificial, tú hazte el vocero de tu organización con las consideraciones de seguridad que te comento y eso te va a motivar a ti a aprender y a querer enseñar a los demás. Y también te va a permitir conocer a otras personas dentro de la organización para que ellos se puedan sumar a esto y puedan hacer de repente de mejor forma el trabajo que hoy en día hacen de manera muy manual, ¿no? O que les demanda mucho tiempo. Nosotros vemos a veces en las organizaciones, en otras organizaciones, que hay grupos que se amanecen haciendo cosas muy manuales. De repente es aquí la oportunidad de que con la inteligencia artificial y las consideraciones de seguridad, estas personas puedan hacer esos trabajos tan grandes en un horario adecuado para que todos puedan tener un buen equilibrio, ¿no? Entre el trabajo y la vida familiar. Pienso yo que es una oportunidad también única eh, para los que trabajan en una organización grande, pienso yo, porque imagínate, en una empresa de más de 3,000, 5,000, 10,000 empleados, ¿cuántos tienen la oportunidad, ¿no? Una, te da visibilidad; dos, como tú dices, el servicio de ayudar a tus compañeros; enseñar también, aprendes, ¿no? Ujú, Dicen que sí, esa técnica de enseñar, aprender enseñando, ¿no? correcto, sí. Porque ahí estás, también tú aprendiendo, refinando y explorando, experimentando. Todo eso, sin duda, también te vuelve una persona con mayor expertise, con mayor visibilidad, y también imagino que dentro de tu organización creas una red, y te vuelves más influyente en tu organización. Entonces, creo que me imagino que la recompensa debe ser muy grande para quien juega un rol como el tuyo, ¿no? Es correcto, sí. Podemos tener mayor visibilidad y llegada a nuestros compañeros en la organización. Y como tú dices, enseñando, aprendes y te motivas a seguir aprendiendo. Y también me ayuda en otros voceros, ¿ah? Porque mi organización hace encuentros con otros voceros de otras empresas y en esos espacios aprovecho para preguntarle qué hacen al otro lado y si esos casos de uso también me los pueden compartir y yo les comparto los míos, ¿no? Entonces hacemos una combinación de casos de uso, Wow, inclusive qué también de interesante. agentes. Sí. Qué interesante. Pues, Sandra, ¿dónde te pueden contactar nuestra audiencia por si alguien tiene curiosidad o tiene interés conocer un poco más de lo que estás haciendo? eh, ¿Dónde te podrían contactar? Principalmente en mi LinkedIn, ahí me pueden Ok, encontrar como Sandra Mendoza, soy de Perú, y ahí ok. me pueden mandar un mensajito por LinkedIn y encantada de colaborar con quien quiera contactarme. Oiga, a mí me encanta el tema de tecnología, tengo muchos años en este rubro y como tú dices, es una oportunidad súper grande de aprender esto. Buenísimo. Pues, Sandra, muchísimas gracias por estar aquí en el canal. Estoy seguro que para muchos de nosotros lo que nos has compartido hoy es de gran valor. Y bueno, esperamos tenerte en un futuro para que nos compartas cómo va evolucionando y a qué nuevos retos te enfrentas Claro. en este rol. Así que muchas gracias, Sandra. Para todos los que nos están viendo aquí en el canal, no olviden suscribirse al canal, comenten,
por favor, coméntenos. Nos encantaría mucho escuchar también sus comentarios, qué opinan de lo que conversamos el día de hoy. Y nos vemos hasta la próxima. Sí, Muchas gracias a gracias a ti. todos. Gracias por la Gracias, Sandra. invitación. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.